Sean todos bienvenidos a un video más. Hablaremos aquí acerca de la derivada direccional, que va a ser la derivada en una dirección de un vector unitario. Vamos a definir la derivada direccional de un campo escalar tres-dimensional con dirección U como esto, evaluado en t igual a cero. Claro, si es que esto existe. Note que la definición no requiere que la función sea diferenciable. Si esto existe, entonces vamos a decir que esto es la derivada direccional de f con dirección u, donde u, insisto, es un vector unitario porque usualmente se llama así a una dirección, ¿sí? Un vector unitario. Por este lado he escrito un teorema que nos va a permitir hacer el cálculo de esa derivada direccional de manera sencilla, siempre que tengamos que la función sea diferenciable. Si la función es diferenciable, me dice que cualquier derivada direccional existe, ¿sí? Es decir, esto existe para cualquier u. Más aún, me dice cómo calcular esa derivada direccional usando mi vector gradiente. Simplemente sería derivada de f escalarmente u, o sea, el gradiente de f escalarmente u, o si usted lo quiere por componentes de esta manera, pues donde u es esto. Quiero que note que esto viene siendo este mismo cálculo, piense que esto aquí es una función compuesta, entonces la derivada de esta expresión pues vendría siendo el gradiente de f evaluado en esto por la derivada interna que vendría siendo u, ¿sí? Pero como eso hay que evaluarlo en t igual a cero, pues cuando usted lo evalúe acá solamente le va a quedar en x. Bien, entonces esta expresión viene siendo lo que he denotado allí como du f de x, la derivada de f en la dirección u, que la he denotado acá. Vamos con los ejemplos. La intención ahora es calcular la derivada direccional de esta función evaluada en el punto 1, 1 y con dirección del vector unitario cuyo ángulo con el eje positivo es pi sextos. Poco críptico la definición de ese vector unitario, pero vamos a ver que no es tan complicado. Bueno, digamos que es más o menos sencillo darse cuenta que esa expresión para f pues es diferenciable, ¿sí? Esa expresión para f es diferenciable, así que el cálculo de esa derivada direccional va a ser sencillo, ¿sí? Calculemos el vector gradiente. Entonces el gradiente de f vendría siendo la derivada de esto respecto a x, o sea, ¿cierto? Ahora la derivada de esta expresión respecto a y, 6x cuadrado y cuadrado más 6y. Esa vendría siendo más 6x. Estamos derivando respecto a y. Esa vendría siendo la derivada, el vector gradiente. Bien. Por lo tanto, el vector gradiente evaluado en el punto 1,1, pues sería tomar x como 1 y y como 1. Entonces esto sería 6 y 4, 10. Y aquí 6 y 6, 12. Bien. Entonces vamos a darnos cuenta quién es ese vector unitario cuyo ángulo con el eje positivo es pi sexto. Hagamos un dibujito que puede ayudarnos a ver quién es ese vector. Digamos que esto es u y aquí hay pi sextos. Bien. Este vector u pues tendrá unas coordenadas x, y esas coordenadas x, y pues las puedo ver como coseno de pi sextos, seno de pi sextos. Bien, recuerde que este vector u es unitario, si esto te va a dar un vector unitario. Por lo tanto, esto es coseno de pi sextos que nos da
raíz de 3 sobre 2, puede verificarlo, por favor. Y seno de pi sextos que nos da 1, un medio. Entonces ya tengo quién es mi vectorcito de dirección. Por lo tanto, la derivada de f en la dirección u en el punto 1, 1, pues sería el gradiente de f en 1, 1, escalarmente u, que nos dio raíz de 3 sobre 2, como un medio, es decir, 10,12 escalarmente esta expresión. Y esto vendría siendo 10 dividido 2, 5 raíz de 3, 12 dividido 2, 6. Y esta es la derivada direccional de f. Vamos con este segundo ejemplo. Me piden calcular la derivada direccional de esta función en este punto con esta dirección. Y tenemos que observar pues que esa dirección no es unitaria, ¿sí? Es más o menos evidente que no es unitaria, entonces lo que necesitamos es tomar un vector que sea unitario y que vaya en esta dirección, y para ello lo que uno hace es pues normalizar este vector, es decir, definir el vector u como v sobre norma de b, y eso nos va a dar lo que necesitamos. Bueno, entonces el gradiente de f vendría siendo el vector ¿está bien? Ese vendría siendo el gradiente de f y necesitamos evaluar ese gradiente de f pues en nuestro punto 1 menos 1, 2. Luego de un ratico de aritmética, usted puede verificar que esto le da 9 menos 6, 4. ¿Listo? Entonces necesitamos ahora un vector u que tenga esta misma dirección pero que sea unitario. Entonces simplemente vamos a tomar ese vector b sobre la norma de ese vector b. ¿Sí? O sea, 6, 2, 3, y aquí la norma de esto, que vendría siendo 36 más 4 más 9, o sea, 6, 2, 3 sobre 40, 49, raíz de 49, 7. Y ya tengo mi vector unitario en la dirección de b. Por lo tanto, la derivada de f evaluada en el punto 1 menos 1, 2 y con dirección u, pues vendría siendo este producto, este vector, escalarmente este otro vector, pongamos el 1/7 por acá como un escalarcito, y también usted luego de unos calculitos aquí aritméticos pues se dará cuenta que esto le da 54 séptimos. Resulta que la derivada direccional representa la tasa de cambio de la función en el punto con la dirección del vector unitario u. Entonces, esa derivada direccional pues es un número y uno podría preguntarse cuál es la dirección en la cual esta derivada direccional es máxima o cuál es la dirección en la cual ese número es máximo, ¿sí? ¿Cuál es la dirección donde esa tasa de cambio es máxima o es mínima? Podríamos preguntarnos. Para eso podemos recordar que hay una relación entre el producto interno, producto punto, y el ángulo que se forma entre los vectores.
Entonces, si yo quiero ver cuándo eso es máximo o eso es mínimo, pues este producto lo puedo relacionar con norma de F, norma de U, pero norma de U como es uno, pues no lo he colocado aquí, por el coseno del ángulo entre los vectores gradiente y U. ¿Cuándo este número vendría siendo máximo? Pues ese número vendría siendo máximo si el coseno nos da 1. ¿Y cuando ese coseno es 1? Pues cuando teta es 0, es decir, cuando U y gradiente de F tienen la misma dirección. Entonces, como yo quiero que U sea unitario, puedo tomar el vector gradiente de F sobre norma de gradiente de F. Más aún, esa derivada en ese caso me daría la norma del gradiente de F. ¿Por qué? Note que esto vendría siendo, si U es esta expresión, entonces quedaría aquí gradiente punto gradiente de F, que me daría norma al cuadrado, dividido esta norma, pues me daría norma de gradiente de F evaluada en el punto X sub 0. Ahora bien, si yo quiero saber cuándo esta cantidad es mínima, que vendría siendo la tasa de cambio de esa función, entonces pues yo necesito hacer mínimo al coseno, y ese coseno es mínimo cuando el coseno da menos 1, y eso ocurre, por ejemplo, en teta igual a pi, ¿sí? Eso quiere decir que U y gradiente de F, o sea, estos dos vectores, tienen direcciones opuestas, entonces yo puedo tomar U como gradiente de F en dirección negativa sobre norma de ese gradiente, pues para que quede de norma 1. Y claro, la derivada direccional en este caso, donde U es esta expresión, pues vendría siendo menos la norma del gradiente de F. Sí, análogamente como lo expliqué antes. Aparece una norma cuadrado, pero estoy dividiendo por esto, entonces me queda norma. En definitiva, en resumen, la dirección de máximo crecimiento es la dirección del gradiente y la dirección de mínimo crecimiento es el inverso aditivo de ese gradiente o la dirección opuesta a ese gradiente. Aquí tengo escrito un teorema según el cual siempre que el gradiente sea no nulo, entonces ese gradiente apunta en la dirección en la cual la función original crece más rápidamente. Quiero que note que este teorema es como un paralelo a la relación que se tiene en cálculo diferencial entre la derivada y la función original, ¿sí? Hay un teorema ya que nos relaciona el crecimiento de la función con el comportamiento de su derivada, siempre y cuando sea una función diferenciable, por supuesto. Por otro lado, para continuar con un ejemplo previo, vamos a determinar el valor máximo de la derivada direccional de f en este punto, el cual ya vimos por la discusión previa que ese valor máximo pues sería la norma del gradiente de f en este punto. Por favor, no vaya a confundir. Una cosa es la derivada máxima o la derivada máxima que nos dio un número, ¿sí? En la norma de ese gradiente. Y otra cosa es la dirección de máximo crecimiento, que es un vector, y pues en ese caso sería poner en norma 1 ese gradiente evaluado aquí, ¿sí? Esa sería la dirección de máximo crecimiento. Entonces, ¿esto qué nos estaría dando? Pues el gradiente, norma del gradiente de f en el punto, o sea, norma del vector que encontramos ahora, 9 menos 6, 4. Y luego de un ratico de calcularle aquí la norma de esto, pues notará que esto da raíz de 133. ¿Sí? Ahora, el valor mínimo, pues el valor mínimo vendría siendo menos raíz de 133, ¿verdad? Porque el valor mínimo habíamos dicho que era menos la norma del gradiente de la función evaluada en el punto. Vamos a terminar con este ejemplo.
Me dicen que la temperatura de una caja rectangular se aproxima mediante este modelo matemático, mediante esta función, y me dicen que un mosquito está ubicado en esta posición. Y la pregunta es, ¿en qué dirección deberá volar para enfriarse tan rápido como sea posible? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a calcular el gradiente de esta función, porque antes vimos que si el gradiente es no nulo, entonces la función crece en la dirección del gradiente. ¿Sí? Así que quiero por favor que usted pause el video e intente calcular el gradiente de esta función, el cual va a ser un poco largo, yo simplemente lo voy a escribir, porque noten pues que son productos y bueno, es un producto bastante largo, sí, pero es un producto respecto a cada una de las variables. Bien, espero lo haya logrado. Luego de un ratico, usted se dará cuenta que el gradiente de esta expresión, pues es esto, ¿sí? Una vez se simplifican allí unos términos y por eso aparece este 2 por aquí, por eso aparece este 2 por acá en Y y por eso aparece este 2 por acá en Z cuando usted hace algebrita. Entonces, el gradiente de la función T, de la función temperatura, en el punto donde el mosquito está ubicado, pues nos da 0, 0, un cuarto. O sea, un cuarto en la dirección del vector unitario K. Recuerde que este vector K es el vector que tiene coordenadas 0, 0, 1. Bien, entonces hemos dicho que la función, o más bien que el gradiente apunta en la dirección de máximo crecimiento de la función. Así las cosas, esta vendría siendo la dirección donde la temperatura crece más rápidamente, pero nosotros queremos que el mosquito se enfríe. Como queremos que el mosquito se enfríe, pues vamos a irnos en la dirección opuesta, ¿sí? En la dirección menos un cuarto de K. Por lo tanto, si vamos a ir en la dirección menos un cuarto de K, pues lo que estamos haciendo es que el mosquito vaya hacia el piso de la caja, ¿sí? Y si va hacia el piso de la caja, pues calculamos la temperatura en el piso de la caja y un punto arbitrario de la caja, del piso de la caja, pues sería XY 0. Esto sería un punto cualquiera del piso de la caja. Y si usted mete la componente Z como 0 aquí, pues la temperatura le da 0, lo cual coincide. Si el mosquito debe bajar para enfriarse más rápidamente. Eso ha sido todo por este video.